Descubriendo. 100 datos que no sabías de los ríos. Los ríos han sido vitales para el desarrollo de la civilización humana. A lo largo de la historia, grandes culturas y ciudades han prosperado en las riberas de los ríos más importantes del mundo. Los ríos proveen agua, alimento, transporte, energía y vida. Cada río tiene características únicas. Algunos son extensos, otros caudalosos. Hay ríos antiguos, pero también jóvenes. Unos discurren tranquilos por praderas, mientras otros se abren paso por cañones y montañas. Ciertos ríos unen países y continentes. Otros fluyen solitarios por remotas regiones vírgenes. Los siguientes 100 datos abarcan una amplia variedad de información sobre los ríos más destacados del planeta. Por ejemplo, su longitud, caudal, ubicación geográfica, importancia histórica, usos humanos, ecosistemas asociados y muchos otros detalles interesantes. Al leer estos datos curiosos uno obtiene una visión más profunda de la gran diversidad y relevancia que tienen los ríos en nuestro mundo. Se entiende mejor la compleja relación que la humanidad ha establecido con los cursos fluviales a lo largo de la historia. Los ríos seguirán moldeando el desarrollo de la civilización en el futuro, como lo han hecho desde los albores de la humanidad. Aquí están 100 datos interesantes sobre los ríos que probablemente no conocías. 1. El río más largo del mundo es el Nilo, con 650 kilómetros de longitud. Fluye por Egipto y varios países de África. 2. El río más caudaloso es el Amazonas, con un promedio de 220,000 metros cúbicos por segundo. Discurre por Perú, Colombia y Brasil. 3. El río más profundo es el Congo, con profundidades de hasta 220 metros en algunos tramos. Se encuentra en África Central. 4. El río más antiguo del mundo es el Finke. Fluye por Australia y tiene alrededor de 340 millones de años. 5. El río más corto es el Dee River, de solo 18 metros de longitud. Se encuentra en Oregón, Estados Unidos. 6. El río más contaminado del mundo es el Citarum, en Indonesia. Recibe un 75% de aguas residuales sin tratar. 7. El río Jordán, donde según la Biblia Jesús fue bautizado, desemboca en el Mar Muerto, el punto más bajo de la Tierra. 8. El río más joven del mundo es el Slims, en Canadá. Se formó en 2002 después de un gran deshielo glaciar. 9. El río más ancho es el Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, con un ancho máximo de 220 kilómetros. 10. El río más alto del mundo es el Otrine, en los Alpes suizos, a 450 metros sobre el nivel del mar. 11. El río más salado es el río Don Juan, en la Antártida. Tiene un contenido de sal de más de 420 gramos por litro. 12. El río más remoto es el Río Grande, en Australia. Está a 1,000 km del poblado más cercano. 13. El río más largo de España es el Tajo, con 1,007 km de longitud y una cuenca de 600 kilómetros cuadrados. 14. El río Amazonas vierte al Océano Atlántico 175 millones de litros de agua por segundo, 20% del total mundial. 15. El río más caudaloso de España es el Ebro, con una cuenca de 550 kilómetros cuadrados y una media de 400 metros cúbicos por segundo. 16. El río más importante de México es el río Bravo, que marca 169 kilómetros de la frontera con Estados Unidos antes de desembocar en el Golfo de México. 17. El río Amarillo, en China, transporta un promedio anual de 1,000 millones de toneladas de sedimentos hacia el mar, más que cualquier otro río. 18. El río más largo completamente dentro de Brasil es el Madeira, con 250 kilómetros de extensión hasta el río Amazonas. 19. El río más contaminado de Estados Unidos es el río New Beaver, en California, con niveles extremos de plomo, arsénico y DDT. 20. El río Nilo tiene dos tributarios principales, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, que convergen cerca de Jartum, capital de Sudán. 21. El río Danubio fluye por 10 países diferentes: Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Bulgaria, Moldavia, Ucrania y Rumanía. 22. El río más caudaloso de Asia es el Yangtze, en China. Transporta 916
0,000 millones de metros cúbicos anualmente hasta el mar de China Oriental. 23. El río más largo de Sudamérica es el Amazonas, con 6,400 kilómetros desde la cordillera de los Andes en Perú hasta el Océano Atlántico en Brasil. 24. El río más largo enteramente en China es el Yangtze o Changjiang, con 6,300 kilómetros de longitud hasta desembocar en el mar de China Oriental. 25. El río más largo de la India es el Ganges, con 2,525 kilómetros recorridos por el norte del país hasta desembocar en el Golfo de Bengala. 26. El cauce del río Congo tiene una profundidad máxima de 220 metros, casi 20 veces más que el promedio de los grandes ríos del mundo. 27. El río más caudaloso de Europa es el Volga, en Rusia. Transporta un promedio de 8,060 metros cúbicos por segundo. 28. El río Murray, en Australia, tiene una longitud de 2,508 kilómetros y una cuenca de 1 millón de km2 que abarca buena parte del sur y sureste del país. 29. El río Amarillo, en China, es llamado la tristeza de China porque frecuentemente provoca graves inundaciones con miles de muertos. 30. El río Plate, en Argentina, se forma de la unión de los ríos Paraná y Uruguay y tiene un promedio de 16,000 metros cúbicos por segundo. 31. El río Paraná, en Sudamérica, es considerado el más largo completamente navegable del mundo, con casi 4,000 km desde Brasil a Argentina. 32. El río Níger es el principal río de África Occidental, con 4,200 kilómetros de longitud atravesando Guinea, Malí, Níger, Benín y Nigeria. 33. El río Rin fluye por Suiza, Francia, Alemania y Holanda. Con 1,230 kilómetros es uno de los ríos comercialmente más importantes de Europa. 34. El río Amur forma parte de la frontera natural entre Rusia y China, separando Asia y Europa antes de desembocar en el mar de Ojotsk. 35. El río Ural, en Rusia, marca la divisoria tradicional entre Europa y Asia. Tiene 2,428 kilómetros de longitud hasta desembocar en el mar Caspio. 36. Con 6,300 kilómetros de largo, el Yangtze es el río más largo de Asia y el tercero más largo del mundo, después del Nilo y el Amazonas. 37. El río San Lorenzo discurre en parte por la frontera de Estados Unidos y Canadá, conectando los Grandes Lagos con el Océano Atlántico. 38. El río más largo de Australia es el Murray, de 2,508 kilómetros. Junto con sus afluentes abastece de agua a más de 3 millones de hectáreas de cultivos. 39. El río Amarillo, en China, tiene un alto contenido de limo arrastrado desde la meseta tibetana, lo que le da su característico color amarillento. 40. El río Colorado, en el oeste de Estados Unidos, fue el primer río grande del país en ser totalmente controlado por presas y canales. 41. El río Rin, el más importante de Europa Central, es navegable en la mayor parte de su recorrido y conecta regiones clave de Alemania, Francia, Suiza y Holanda. 42. El río Magdalena, de 1,600 kilómetros, es la principal arteria fluvial de Colombia. Permite la navegación hacia el interior del país desde el Mar Caribe. 43. El río más largo de Colombia es el río Meta, afluente del Orinoco, con aproximadamente 1,500 kilómetros de longitud. 44. El río Paraguay es navegable por buques de gran calado en 1,584 kilómetros de su recorrido, desde Brasil hasta Argentina. 45. El río más caudaloso de Colombia es el río Magdalena, con un caudal medio de 7,400 metros cúbicos por segundo antes de llegar al Mar Caribe. 46. El río Obi es el más extenso de Siberia Occidental, con una longitud de 3,650 kilómetros atravesando Rusia hasta el Mar de Kara. 47. El río Churchill es el más largo enteramente en el estado de Manitoba, Canadá. Desemboca en la bahía de Hudson tras recorrer 1,609 kilómetros. 48. El río Amarillo, en China, transporta alrededor de 1,000 millones de toneladas de limo al año, más que cualquier otro río en el mundo. 49. El río Pánuco marca 145 kilómetros de la frontera entre México y Texas, Estados Unidos, antes de desembocar en el Golfo de México. 50. El río Grijalva es el más caudaloso completamente dentro de México, con 5,500 metros cúbicos por segundo en promedio.
51. El río más largo de Centroamérica es el río Motagua, que recorre 486 kilómetros desde Guatemala hasta desembocar en el Mar Caribe. 52. El río Grande marca 3,042 km de frontera natural entre Estados Unidos y México. Fue establecido como frontera en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. 53. El río Mississippi tiene una longitud de 3,730 kilómetros y una cuenca de 3 millones de km2 que cubre casi la mitad sur de Estados Unidos. 54. El río Paraná nace en Brasil, marca frontera entre Paraguay y Argentina, y desemboca en el río de la Plata formando un estuario de 35,000 km2. 55. El río Mackenzie, de Canadá, es el segundo más largo de Norteamérica después del Mississippi, con 4,240 kilómetros de longitud. 56. El río Brahmaputra, en el sur de Asia, es considerado el río más caudaloso del mundo en términos de volumen promedio anual. 57. El río Magdalena, en Colombia, es navegable por más de 1,000 km desde la ciudad de Neiva hasta su desembocadura en el Mar Caribe. 58. El río más contaminado de América es el río Grande, en la frontera de México con Estados Unidos, por descargas de aguas negras y desechos industriales. 59. El río más largo del Japón es el Shinano, con unos 367 kilómetros. Desemboca en el mar de Japón en la ciudad costera de Niigata. 60. El río más importante de Mesopotamia es el Éufrates, que junto al Tigris permitió el desarrollo de las primeras civilizaciones de la región. 61. El río Orinoco, en Venezuela, discurre en su mayor parte por llanuras inundables o selvas tropicales antes de formar un gran delta en el Océano Atlántico. 62. El río Santa Cruz, en Argentina, es el más caudaloso de la Patagonia. Sirve de frontera natural entre Argentina y Chile en parte de su recorrido de 385 kilómetros. 63. El río Colorado drena una cuenca de 637,000 km2 que incluye parte de 7 estados de Estados Unidos y México. 64. El río Araz, en Irán, fluye desde las montañas Alborz hasta el desierto de Dast Kabir formando uno de los ríos más remotos e inaccesibles del mundo. 65. El río Impenetrable discurre por 189 kilómetros en el Chaco Boreal de Paraguay hasta su desembocadura en el río Paraguay. Es el único afluente del margen izquierdo completamente navegable. 66. El río Pilcomayo nace en Bolivia, sirve de frontera entre Paraguay y Argentina, y finalmente desemboca en el río Paraguay tras un curso total de 1,000 km. 67. El río Grande de la Magdalena, en Colombia, fue la principal ruta de penetración de los conquistadores españoles en territorio suramericano. 68. El río Bermejo, compartido por Argentina y Bolivia, posee un alto contenido de sedimentos rojizos provenientes de la erosión de los suelos de su cuenca altiplánica. 69. El río Caquetá, en Colombia, es el principal afluente del río Amazonas por la margen sur. Tiene una longitud de 200 kilómetros hasta su confluencia en el río Solimões. 70. El río Araguaia, en Brasil Central, es un importante afluente del río Tocantins. Su cuenca de 351,000 km2 alberga el Parque Indígena del Araguaia. 71. El río Tocantins, en Brasil, discurre desde el estado de Goiás hacia el norte por 2,640 kilómetros hasta desembocar en la bahía de Marajó, en el Océano Atlántico. 72. El río Madre de Dios define gran parte de la frontera natural entre Perú y Bolivia en la región amazónica antes de desembocar en el río Madeira. 73. El río Jarama discurre por España en las provincias de Madrid y Guadalajara. Sus 268 kilómetros lo convierten en el más largo con la cuenca en la Comunidad de Madrid. 74. El río Baker, en la Patagonia chilena, es el más caudaloso de Chile y el segundo más grande de Sudamérica Austral después del Santa Cruz. 75. El río São Francisco es el más extenso completamente en Brasil, con 2,914 kilómetros desde Minas Gerais hasta Alagoas. Se le considera la columna vertebral del noreste brasileño. 76. Con 6,487 kilómetros, el río Lena es el más extenso de Rusia y hacia que vierte sus aguas hacia el Océano Ártico. Es el 9º río más largo del mundo. 77. El río Rin tiene una longitud de 1,000
320 kilómetros y fluye por Suiza, Alemania, Francia y Holanda. Es una importante arteria de navegación y comercio para Europa. 78. El río Mamberamo, en Indonesia, discurre por la mitad de Indonesia de Nueva Guinea con una longitud de 175 kilómetros. Su remota cuenca tropical aún no ha sido totalmente explorada. 79. El río San Juan es el más largo exclusivamente costarricense, con un recorrido de 205 kilómetros desde la Sierra Central hasta su desembocadura en el Mar Caribe. 80. El río Napo nace en Ecuador y tras 730 kilómetros de recorrido por la selva amazónica sirve de frontera natural entre Ecuador y Perú antes de unirse al río Amazonas. 81. El río Pilcomayo nace en los Andes bolivianos y forma parte de la triple frontera entre Argentina, Bolivia y Paraguay antes de desembocar en el río Paraguay. 82. El río más importante de Uruguay es el río Uruguay, que marca frontera con Argentina y tiene un recorrido total de 838 kilómetros hasta el estuario del Río de la Plata. 83. El río Colorado da nombre al Gran Cañón en Arizona, donde el río ha excavado la profunda garganta erosionando lentamente la meseta de Colorado durante millones de años. 84. El río Churchill desemboca en la bahía de Hudson tras un recorrido de 609 kilómetros desde su nacimiento en Alberta. Es el río más importante del centro-norte de Canadá. 85. El río Magdalena, con sus 1.540 kilómetros de longitud, es la principal arteria fluvial de Colombia. Es navegable en 1,000 km de su curso, desde Neiva hasta Barranquilla. 86. El río Po es el más largo de Italia, con 652 kilómetros desde los Alpes hasta el mar Adriático. Junto con sus afluentes conforma una gran llanura muy fértil y productiva. 87. El río Rin fluye por Suiza, Liechtenstein, Austria, Francia y Alemania. Con 1.320 kilómetros de longitud, es una de las vías navegables más importantes de Europa. 88. El río Missouri, con sus 768 kilómetros de largo, es el más extenso de Norteamérica y el principal afluente del Mississippi. Nace en Montana y discurre hasta Missouri. 89. El río Paraná, en Sudamérica, tiene 880 kilómetros de extensión y una cuenca de 2,6 millones de km2 compartida por Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. 90. El río Danubio es el más internacional del mundo, cruzando o marcando fronteras de hasta 10 países europeos diferentes en su recorrido. 91. El río Níger es el tercer río más largo de África con 200 kilómetros, atravesando Guinea, Malí, Níger, Benín y Nigeria. 92. El río Yangtze, en China, con 300 kilómetros es el más largo de Asia y el tercero a nivel mundial, solo superado por el Nilo y el Amazonas. 93. El río Huanghe o río Amarillo, en China, posee un alto contenido de limo que le da su característico color amarillo. Está sujeto a frecuentes inundaciones destructivas. 94. El río Congo es el segundo más largo de África y el mundo, con 700 kilómetros de longitud y un inmenso caudal de 800 metros cúbicos por segundo. 95. El río Paraguay, con 621 kilómetros, es el eje de la Cuenca del Plata. Sirve de frontera en parte de su curso entre Paraguay, Brasil y Argentina. 96. El río Murray es el más largo y caudaloso de Australia, con 508 kilómetros de longitud y un promedio de 400 metros cúbicos por segundo. 97. El río Amarillo en China transporta grandes cantidades de limo erosionado desde la meseta tibetana, ganándose el apodo de la tristeza de China por sus desastrosas inundaciones. 98. El río Rin tiene 1.320 kilómetros de longitud, fluye por 6 países y es una de las vías fluviales más importantes de Europa para transporte, comercio y turismo. 99. El río São Francisco, en Brasil, es conocido como el río de la unidad nacional por ser indispensable en la integración histórica entre las regiones del país. 100. El río Amazonas es el más caudaloso del mundo, con un promedio de 220,000 metros cúbicos por segundo. Representa el 15% del agua dulce que desemboca en los océanos.